Esta mañana has salido al jardín. ¿Has mirado el comedero? Y estaba vacío. Y no me refiero a las semillas, me refiero a los pájaros. No había ni uno. Y no entendías por qué. El comedero estaba lleno. El agua, en su sitio. No habías cambiado absolutamente nada. Pero se habían ido. Déjame contarte algo que casi nadie te dice. Los pájaros no se marchan porque sí. Se marchan porque algo en tu jardín les ha dicho que se vayan. Y la mayoría de las veces es algo que llevas años haciendo, con la certeza de que no pasaba nada. Bienvenido de nuevo al canal. Si es la primera vez que me ves, suscríbete, porque lo que vas a descubrir hoy va a cambiar para siempre la forma en que miras a cada pájaro que se acerca a tu jardín. Hoy vamos a repasar 9 cosas que haces a diario, casi sin pensar, y que están espantando a los pájaros en silencio. En algunos casos, para siempre. No son errores raros ni cosas de expertos. Son gestos normales que comete casi todo el mundo. Y cuando termine el vídeo, vas a ver tu jardín a través de los ojos de un pájaro como no lo habías visto nunca. Quédate hasta el final, porque el número 9 es el que más cerca toca. Es ese que casi todos desearíamos que alguien nos hubiera explicado antes. Empecemos. Número 1. El comedero está en el sitio equivocado y los pájaros lo saben. Este es el fallo que comete casi todo el que empieza, y que muchos veteranos nunca llegan a corregir. Colocas el comedero donde tú puedes verlo, desde la ventana de la cocina, desde la silla del porche, desde el salón. Para ti tiene todo el sentido del mundo, pero al pájaro tu vista panorámica le da exactamente igual. ¿Sabes que ve un pájaro cuando se acerca a tu comedero? Una evaluación de riesgos. Antes de posarse, analiza 3 cosas. ¿Por dónde puede escapar? ¿Dónde hay refugio cerca? ¿Y cómo de expuesto está ante un depredador? Según el Laboratorio de Ornitología de Cornell, una de las mayores autoridades del mundo en aves, los pájaros prefieren los comederos situados a unos 3 o 4 metros de arbustos densos o de la copa de un árbol. Lo bastante cerca para refugiarse en un segundo si aparece un gavilán, pero no tanto como para que un gato se esconda justo debajo. Un comedero en mitad del césped, a la vista por todos lados, sin un mísero refugio en 9 o 10 metros a la redonda, para un pájaro es una trampa. A lo mejor se acerca una vez. 2. Si está desesperado. Pero no va a convertir tu jardín en una parada habitual. ¿La solución? Muy sencilla. Acerca el comedero a una zona con vegetación o planta un arbusto al lado. No hace falta que rediseñes el jardín entero. Solo tienes que pensar como el pájaro y no como quien lo observa desde la ventana. Número 2. Estás usando la semilla equivocada y alimentando a quien no quieres. Entra en cualquier supermercado y encontrarás bolsas de mezcla para pájaros. Casi todas parecen muy generosas, coloridas, variadas, llenas de granos distintos. Y aquí está el truco. La mayor parte de esa mezcla es mijo, sorgo y avena. Relleno barato. ¿Y la mayoría de los pájaros que de verdad quieres atraer? Carboneros, herrerillos, pinzones, jilgueros, ni los tocan. Los tiran al suelo o directamente dejan de venir. Esas mezclas baratas están llenas de paja, en sentido literal. Son muy rentables para el fabricante e inútiles para el pájaro. El programa de seguimiento de comederos de Cornell, con millones de observaciones recogidas, lo deja claro año tras año. Las pipas de girasol negras son la semilla que más aceptan, casi sin excepción, los pájaros de jardín. Les gustan a casi todos. El cártamo es la segunda mejor inversión, sobre todo si quieres atraer a más pájaros bonitos y dejar fuera a los gorriones, que tienden a dejarlo de lado. Si llevas tiempo usando una mezcla barata y te preguntas por qué tu jardín está tan callado, solo con este cambio puedes recuperar a los pájaros en cuestión de días. Número 3. Tu comedero está sucio, y no te imaginas lo peligroso que es eso. Esta es incómoda de escuchar, pero es importante. Un comedero sucio no solo da mala imagen, mata pájaros. La semilla húmeda que se queda en el fondo del comedero más de 2 o 3 días empieza a criar moho y bacterias. Entre ellas, el hongo Aspergillus, que provoca una enfermedad respiratoria mortal llamada aspergilosis. No tiene cura. Cuando un pájaro la contrae, casi siempre muere. Y más allá del moho, los comederos que no se limpian acumulan excrementos de otras aves, que propagan enfermedades como la salmonelosis o la tricomonosis entre toda la bandada que visita tu jardín. Lo recomendable es limpiar el comedero como mínimo cada 2 semanas si el tiempo es seco, y cada 3 a 5 días cuando hace calor y hay humedad. Con una solución de 9 partes de agua por una de vinagre blanco, frotando bien y aclarando a fondo. Es más que suficiente.
Los pájaros son tremendamente sensibles al estado de un punto de alimentación. Si ves que varios tienen las plumas erizadas, están apáticos o tienen secreción alrededor de los ojos, están enfermos. Y tu comedero es la fuente. Límpialo de forma regular. No es opcional. Número 4. ¿Tienes un gato? ¿O lo tiene tu vecino? Quédate conmigo, porque esta es de las que más cuesta aceptar. Los gatos que salen al exterior son la mayor causa de muerte de pájaros relacionada con el ser humano. Los estudios calculan que los gatos domésticos matan cada año miles de millones de aves. Miles de millones. No es una exageración ni un error de cálculo. Y aquí viene lo importante. Aunque un gato esté bien alimentado, aunque no cace por hambre, va a acechar, va a emboscar y va a matar pájaros. Es puro instinto. Y ni siquiera hace falta que mate a ninguno para arruinar la reputación de tu jardín. Los pájaros se avisan del peligro. No como nosotros, sino con cantos de alarma, con conductas de evitación, con lo que los investigadores llaman un mapa del miedo. Si un gato patrulla tu jardín a menudo, la voz corre entre los pájaros de la zona, y tu jardín pasa a ser un sitio que evitan, incluso cuando el gato no está. Si tienes un gato que entra y sale, plantéate mantenerlo dentro durante las horas de mayor actividad, a primera hora de la mañana y al caer la tarde. Y si el problema es el gato del vecino, un aspersor con sensor de movimiento cerca del comedero puede ser un disuasorio inofensivo. No le hace ningún daño, pero le enseña a buscarse otro territorio. Esto no va de culpar a quien tiene gato. Va de entender que los pájaros tienen muy buena memoria para el peligro. Y un jardín que huele a depredador es un jardín al que no vuelven. Número 5. Tu fuente de agua está mal planteada. O directamente no existe. Y lo que viene ahora sorprende a casi todo el mundo, porque no tiene nada que ver con la comida. En numerosos estudios sobre jardines y aves se ha visto una y otra vez lo mismo. El agua fresca atrae a más especies que la comida por sí sola. Los pájaros necesitan agua para beber, claro, pero sobre todo para bañarse. Un pájaro que no puede bañarse con regularidad pierde la integridad de sus plumas, y eso afecta a su capacidad de volar, de regular la temperatura y de sobrevivir a las noches frías. El error más típico es no tener agua, o tenerla, pero que haya dejado de ser segura. Un bebedero con agua estancada cría mosquitos y bacterias en apenas 2 o 3 días. Un baño que no se cambia cada 2 o 3 días es peor que no tener ninguno. La mejor mejora que puedes hacer para atraer a más pájaros y de forma más constante: añadir un pequeño goteo o un agitador al bebedero, algo que mantenga el agua en movimiento. El agua en movimiento refleja la luz, hace ruido y resulta visible y audible para los pájaros que sobrevuelan la zona, a distancias en las que un baño quieto sería completamente invisible. Los petirrojos, en particular, responden muchísimo al sonido del agua en movimiento. En jardines donde se ha añadido un goteo a un bebedero que ya existía, la gente cuenta que las visitas se disparan en la primera semana. Cambia el agua, añade movimiento, cuesta casi nada y lo cambia todo. Número 6. Tu jardín es demasiado ruidoso o demasiado ajetreado. Si has llegado hasta aquí, lo que viene ahora va a cambiar la forma en que ves tu propio comportamiento en el jardín. Los pájaros no son tan valientes como parecen cuando están a gusto. Ese carbonero que se planta en el comedero como si fuera el dueño del lugar sigue haciendo cálculos de riesgo todo el rato. En el momento en que algo se vuelve impredecible, un movimiento brusco, un portazo, un perro que no para de ladrar, la balanza se inclina hacia marcharse. Los estudios sobre cómo se acostumbran los pájaros a nosotros, sobre todo en especies de ciudad, demuestran que sí pueden adaptarse a un cierto nivel de actividad humana. Aprenden tus rutinas. Saben cuándo sales a por el correo. Saben a qué hora se van los niños al colegio. Pero el ruido y el movimiento impredecibles son otra historia completamente distinta. La música alta en el jardín, las herramientas eléctricas, los niños corriendo de golpe hacia el comedero, o incluso unos cascabeles de viento colgados justo al lado de la zona de comida. Todo eso lo interpretan como una señal de amenaza. Esto no significa que tengas que convertir tu jardín en un templo en silencio. Significa crear una rutina constante alrededor de tus pájaros. Sal a la misma hora. Muévete despacio cerca del comedero. Regálales media hora de tranquilidad por la mañana, que es cuando más necesitan comer, antes de que empiecen las exigencias de energía del día. Los pájaros que se fían del ritmo de tu jardín vuelven cada día. Los que nunca saben qué esperar acaban encontrando otro jardín que sí puedan predecir. Número 7.
Lo has dejado todo tan limpio que tu jardín ya no sirve de nada. Nos han enseñado a valorar los jardines impecables. Césped cortado, hojas recogidas, bordes perfilados, ni una rama seca, ni un rincón descuidado. Para nosotros un jardín perfectamente cuidado es señal de esmero y de orgullo. Para un pájaro es un desierto de comida. Las hojas secas del suelo no son basura. Son un ecosistema entero de insectos, larvas, semillas e invertebrados de los que dependen por completo mirlos, petirrojos y otras aves que se alimentan en el suelo. Un jardín donde las hojas se recogen y se tiran a los pocos días de caer ha eliminado, sin más, toda una fuente de alimento para esos pájaros. Las ramas secas, esas que parece que habría que cortar, son zonas de primera para anidar y buscar comida para pájaros carpinteros, trepadores y carboneros. Y un montón de ramas en una esquina del jardín, que tardas 5 minutos en hacer y no requiere ningún mantenimiento, ofrece refugio, material para los nidos y un hábitat lleno de insectos que puede mantener pájaros durante todo el año. Las organizaciones que certifican jardines como hábitats para la fauna se fijan sobre todo en cuatro cosas: comida, agua, refugio y lugares donde criar. Un jardín perfectamente peinado suele suspender tres de esas cuatro. No hace falta que lo dejes todo a su aire. Pero deja una esquina sin cortar. Conserva una rama seca. Deja que las hojas se queden bajo los arbustos. Esos pequeños gestos de desorden estratégico son la diferencia entre un jardín por el que los pájaros pasan de largo y un jardín en el que deciden quedarse a vivir. Y más todavía en enero y febrero, cuando las condiciones son más duras y el alimento natural está casi a cero. Número 8. Estás usando pesticidas y envenenando toda la cadena alimentaria. Casi nadie que use pesticidas en su jardín lo hace para hacer daño a los pájaros. Lo hace para acabar con los pulgones, las larvas, los mosquitos, con todo lo que estropea las plantas o da grima. Pero esto es lo que pasa después, aguas abajo. Los neonicotinoides, la clase de insecticidas más usada en jardinería doméstica, no se limitan a matar al insecto objetivo. Persisten en la tierra y en los tejidos de la planta durante meses, incluso años. Contaminan las semillas y las bayas que los pájaros comen directamente, y eliminan las poblaciones de insectos de las que dependen las aves, sobre todo en época de cría, para alimentar a sus polluelos. Un estudio publicado en la revista Science descubrió que incluso una exposición no letal a estos compuestos hacía que aves migratorias perdieran una parte importante de su peso y alteraran el calendario de su migración. Llegaban tarde a la época de reproducción y reducían sus posibilidades de sobrevivir. En época de cría, la inmensa mayoría de las aves alimentan a sus crías con insectos. Un jardín tratado con insecticida de amplio espectro no solo tiene menos bichos, se convierte en un sitio donde los padres no pueden sacar adelante una nidada sana. Buscarán otro lugar para criar. Y cuando lo hagan, se llevarán con ellos a todas las generaciones que habrían venido después. Cambia a tratamientos específicos y seguros para las aves cuando de verdad los necesites. O mejor aún, deja que sean los pájaros tu control de plagas. Un jardín con una buena población de aves es un jardín con los insectos en equilibrio. Y eso no es sentimentalismo, es pura ecología. Número 9. Nunca te has visto como alguien a quien ellos eligieron. He dejado esta para el final porque no es un error que cometas con las manos. Es un error que cometes en la cabeza. Casi todo el mundo que pone un comedero se ve a sí mismo como un proveedor. Pongo semillas, vienen los pájaros, asunto resuelto, pero no es eso lo que está pasando. Los pájaros, sobre todo los que vuelven al mismo jardín temporada tras temporada, están tomando una decisión. Tienen docenas, a veces cientos de jardines en su territorio, y vuelven al tuyo. Los estudios sobre la inteligencia de las aves, en especial con carboneros y córvidos, demuestran que no solo recuerdan lugares concretos, también recuerdan a personas concretas. En la Universidad de Washington comprobaron que los cuervos son capaces de reconocer caras humanas, de guardar rencor a quien los ha amenazado y de transmitir esa información a sus crías. Los petirrojos no tienen la misma capacidad para reconocer rostros que los córvidos, pero lo que sí tienen es memoria espacial y una confianza que se va construyendo poco a poco, con cada experiencia positiva. Ese petirrojo que aparece en tu comedero cada mañana, ese en concreto, ha decidido que eres de fiar, no tu jardín, tú. Y si dejas de aparecer, si dejas el comedero vacío durante semanas, si el agua se pudre, si el jardín se vuelve ruidoso e impredecible, esa confianza se va resquebrajando. No de golpe, no de forma dramática. Poco a poco, visita a visita, hasta que un día el comedero está lleno y no viene nadie. Y no habrás perdido solo a un pájaro.
habrás perdido una relación que ni sabías que estabas construyendo. Los pájaros que visitan tu jardín no aparecen por casualidad. Son los que miraron todo lo que tenían a su alcance y te eligieron a ti. Cuida lo que te han regalado. Si alguna de estas te ha tocado de cerca, y sé que al menos una lo ha hecho, cuéntame en los comentarios cuál te ha sorprendido más. Y si alguna vez has tenido ese momento en que te das cuenta de que un pájaro llevaba viniendo a tu jardín más tiempo del que creías, una cara conocida en el comedero, un canto que reconoces, compártelo también. Esos momentos importan mucho más de lo que la gente piensa. Nos vemos en el próximo video.